Radio Centro es un medio de comunicación independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Altolaguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a este su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Les habla con el cariño de siempre José Luis Altolaguirre, hoy acompañado además por Rebeca Solórzano. ¿Cómo estás, Rebeca? Hacía tiempo que no estabas con nosotros, te echábamos de menos. Muy bien, muchas gracias, muy bien aquí, contenta de estar en la radio otra vez. Claro que sí. Bueno, pues aquí estamos y debemos reconocer que estamos también esperando a nuestro invitado, que hoy parece un poco así contradictorio decir que está disfrutando de las presas josefinas, pero no sé si es un poco de ironía o no. Usted también, Rebeca, ha tenido algún problemita, ¿no?, con llegar hoy a la radio. Así es, también es que de verdad que el problema del tráfico es interesante porque afecta muchísimo, no solamente en la parte de tiempo, sino en la carga emocional que trae, ¿verdad? Uno llega como estresado y está complicado el humor. El humor, ¿verdad? Uh-huh. Sí, bueno, yo creo que esto es interesante porque además ya existen algunos estudios, incluso sobre las patologías que puede generar el tráfico y sobre todo también además la proyección económica y la pérdida de tiempo, tanto desde el punto de vista monetario, pero sobre todo yo creo que lo más importante es de salud emocional, ¿no? De que llego tarde, de que no llego, de que pierdo parte de mi vida metido en el carro, ¿no? En personas que aquí, incluso en Costa Rica, que tiene problemas, pero que por ejemplo no tiene problemas como pudiéramos hablar de ciudades megaciudades como México, DF o Sao Paulo, donde hay personas que están como 4 horas aproximadamente metidas en un carro entre idas y venidas. Eso sí que es perder parte de la vida, ¿no? Totalmente. Es que eso es lo que da más coraje, tal vez, que uno está perdiendo tiempo, perdiéndolo. La sensación de perder tiempo y que además tiene poca solución. Bueno, yo creo que ojalá dentro de todos los programas, de los proyectos que tiene el gobierno, que tienen los políticos, pues realmente se puedan abordar uno de ellos la solución, o por lo menos el iniciar la solución, porque esto no se arregla, ¿no?, con un pestañear de ojos, sino que requiere obviamente pues una planificación y una programación, pero que tiene además efectos positivos en la salud de los ciudadanos, en el bienestar y además incluso en la reactivación económica. Así que bueno, dejamos eso ahí en el pendiente de los temas que seguramente también vamos a abordar, porque ya nuestro invitado está ya entrando en el estudio y por lo tanto, pues nada, vamos a poder continuar y comenzar nuestro programa de hoy, que vamos a empezarlo pues diciendo que la calidad de vida, la economía que toca nuestros bolsillos, se vive de manera muy directa en los entornos de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, en los microespacios. Por eso la política municipal es crítica para el bienestar del ciudadano. Hoy, precisamente, vamos a compartir nuestro programa con una persona preocupada por el micromundo municipal que explica en gran parte el macromundo de un Estado. No hay estados felices sin municipios felices. Alguien dijo que nadie debería asumir responsabilidades de Estado
sin haber vivido el mundo que está más cerca del ciudadano, como es el ser regidor o alcalde de un municipio, por pequeño que éste sea. Nuestro invitado de hoy ha tomado esta decisión y comenzamos, antes de presentarle, citando unas palabras suyas que, entendemos, resumen su credo como servidor público. Creo fervientemente que la única manera para mejorar y resolver problemas es a través de procesos participativos. Las soluciones colaborativas, diversas e interdisciplinarias son el vehículo para poder generar cambios a nivel sistémico. Y para lograrlo es imprescindible que construyamos sobre la base de escuchar a las personas y usuarios. Esta es la única manera en que las ciudades, las comunidades, edificios y organizaciones podrán realmente cumplir sus necesidades, las necesidades de las personas por las que existen. Estas son palabras de nuestro invitado en LinkedIn. Y nuestro invitado ya, ahora ya vamos a descubrirle, es don Federico Cartín Arteaga, candidato a la alcaldía de San José, coloquialmente llamado Chepe. Correcto. Bienvenido, don Federico, a Dinero Consentido. Muchísimas gracias por el espacio, un honor estar acá. Muy bien, pues bienvenido. Esperamos que ya respire tranquilo por las presas. Ahora hablaremos de eso porque este es uno de los temas heavy que dirían los jóvenes a la hora de hablar de las políticas, no solamente municipales, sino estatales. Bueno, digamos que don Federico Cartín Arteaga es cofundador de Zoom Consulting, una oficina boutique de planificación urbana, estratégica y de management con oficinas en San José, Costa Rica, Toronto y Canadá. Y precisamente la firma se centra en ayudar a las comunidades y organizaciones a adaptarse a las necesidades de las personas. Trabajó más de una década en la academia, en el sector privado y público en Canadá. Y Federico pues regresó a su país natal, a Costa Rica, para crear cambio y aportar cambio en su región. Esto, entre otras cosas, le llevó a fundar con otras 6 organizaciones la Fundación Rutas Naturbanas, que ya han estado sentados también en este programa, ¿no? Y recordemos pues, que el proyecto busca la recuperación y creación de 25 kilómetros de vías de uso compartido para permitir que las personas puedan caminar, correr, pedalear, relacionarse en la región capital de San José. Bueno, levantó 15 millones para conectar y mejorar la vida de las personas en estos 5 cantones centrales. Y este 2019, pues se presentó como candidato para la alcaldía de San José. Federico, ¿y por qué una persona como usted se presenta a ser candidato y a pelear por la alcaldía de San José? Bueno, primero que todo, mi pasión ha sido durante los últimos ya casi 20 años, ha sido justamente el tema de la ciudad. Por eso saqué una maestría en planificación urbana y vengo dedicando mi vida realmente a trabajar en esto. Por otro lado, un amigo me lo decía de una manera muy bonita y me decía, en un país donde no tenemos ejército, donde no hay exigencia de servicio militar, creo que los costarricenses en realidad en ausencia de ese servicio militar obligatorio debiéramos de tener algún tipo de servicio civil o servicio público obligatorio que me parece es una buena idea. Que me parece que realmente conecta absolutamente con quien soy. Yo creo que no podemos ser simples espectadores de este país o de nuestra ciudad y tenemos que involucrarnos. En particular, si creemos que podemos hacer una diferencia importante en cómo son las cosas hoy y construir, ojalá, legar un mejor mañana. Yo, desde Rutas Naturbanas, siempre decía, a mí me da mucha lástima pensar en que mis abuelos, por ejemplo, se iban a bañar a los ríos que hoy son de los más contaminados de Centroamérica. Así es. Y que en efecto no recibimos nosotros un mejor país del que recibieron del que ellos vivieron. Y creo que nuestra responsabilidad en esta generación y en todas siempre debe ser dejar un mejor país, una mejor ciudad, una mejor naturaleza, una mejor economía de la que recibimos. Eso debe ser siempre nuestro norte. Así es. Y yo creo que además, yo afirmo y estoy de acuerdo con esa con esa frase quizá un poco contundente, ¿no? De que nadie debería asumir responsabilidades de Estado
sin haber pasado por las políticas municipales. Porque yo creo que ahí es donde realmente se está cerca, donde se toca al ciudadano, donde se huele a la ciudad, donde se vive el problema cotidiano, no el teórico, que es necesario también, no estamos desdiciendo. Y fíjese que ahora acaba en este fin de semana en mi país de procedencia, no de acogida, que es Costa Rica, ya después de 12 años, se celebraban precisamente elecciones, al Parlamento Europeo, pero también a los municipios. Y ahí se cumple una regla que es para muchos extraña, ¿no? Y es que es donde menos se vota al partido, donde se vota mucho más a la persona. Quizás sea porque es a quien más se conoce. Sí, correcto. Y bueno, y es interesante si vemos la génesis misma de las ciudades, el nacimiento de las ciudades son las que dan el nacimiento a los estados. Si vemos las antiguas civilizaciones, el Imperio Romano nace de Roma. Si vemos a dónde nacen las universidades, a dónde nace la democracia en Atenas, a dónde nace una gran parte de las oportunidades humanas y la construcción misma de los estados es en las ciudades, y son realmente estas pequeñas ciudades las que son potenciadores de los países. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, por mencionar uno, no es grande por ser Estados Unidos, es grande por ciudades como Nueva York, como Chicago, como Los Ángeles, que son las que albergan una gran parte del Producto Interno Bruto, que son los detonantes de creatividad, y la razón de eso es justamente por esa conexión humana. Son esa conexión humana, esas capacidades de intercambio, las que permiten que diferentes profesiones de pronto se sienten a conversar y generen innovaciones enormes. Y en un país a donde el 80% de la población es en efecto es urbana, aunque sean pequeñas urbes, sigue siendo urbana, la manera de transformar este país hacia el futuro realmente reside casualmente en la capacidad de las ciudades de ser polos de innovación, polos de atracción y polos de mejoramiento de calidad de vida. Casualmente hoy que venía tarde, decisiones tan sencillas pueden hacer cambios tan importantes. Hoy bueno, aparte de que había un accidente, una de las, ¿cómo se llama?, los retrasos, casualmente fue ahí en Barrio Mon, estaba recogiendo la basura el camión municipal en plena hora pico. Son decisiones de política pública tan sencillas que pueden hacer un cambio importantísimo para alivianar un poco la carga vehicular en un momento tan fundamental. Claro. Y que además, bueno, que tiene obviamente repercusiones, no solo en nuestra calidad de vida, la frustración, sino también en un momento que también se están moviendo bienes y servicios. No podemos pensar nada más en el tema de movilidad, como cómo llegamos a la oficina, a la casa o a la escuela, claro, sino cómo se mueven también los bienes. Eso pasa una factura muy grande al sector productivo. Claro, fíjese que yo creo que tenemos que entrar un poco en el área pequeña, en el área pequeña, porque hablar pues con un candidato a la alcaldía de San José es hablar con una persona que tiene un proyecto, que tiene un sueño que quiere hacer realidad, que además se implica en él y apuesta por ello, ¿no? Y además en una circunstancia en la cual, yo repito, lo hablo ya con 12 años en Costa Rica, ya me siento casi tico, o medio tico, y realmente uno se da cuenta que, por ejemplo, pues cuando incluso los tour operadores hablan de venir a Costa Rica, pues uno tiene la expectativa, ¿no? Bueno, tenemos que ver la capital, y entonces dicen, no, mediodía y te sobran 2 horas. Es decir, nuestro San José tiene mala prensa como capital del Estado. Sin embargo, luego Costa Rica tiene una imagen maravillosa de expectativa, de amabilidad, de ecoturismo, etcétera. Vamos a ver, dentro de sus ejes programáticos, que quiero preguntarle, ¿cómo entra ese cambio también de posicionamiento de San José? Bueno, a ver, creo que tenemos que tener cuidado con no hacer marketing y no tener el producto, ¿verdad? No hay nada peor que hacer una gran publicidad sobre algo y resulta que el producto es un déficit o no existe o salió malo y entonces se corre la bola. Pero usted apunta a algo que para mí es clave y fundamental dentro del plan de gobierno, dentro de las cosas que estamos construyendo. Es justamente esa dicotomía que existe entre la narrativa del país y lo que los turistas ven de Costa Rica y cómo nos vendemos,
y lo que realmente pasa en nuestra ciudad, en particular la capital. Yo en charlas con personas en las comunidades digo, o sea, nadie duda del orgullo que tenemos los costarricenses por nuestro país. Para claro. Todos los ticos, Costa Rica es el país más lindo del mundo. Para mí lo es. Sin embargo, cuando hablamos de la ciudad no lo hablamos con el mismo nivel de orgullo. De hecho, hasta nos da vergüenza cuando nos visitan de fuera. Yo no he escuchado a prácticamente ningún costarricense invitar a las personas a su ciudad. Y que es irónico, porque cuando salimos de los que han tenido chance o los que hemos tenido chance de viajar, buscamos esas ciudades que son mágicas, ¿verdad? Entonces, y esto no es nada más un tema, digamos, de estética, o sea, no solo de un tema de maquillaje, sino que realmente el que una ciudad sea placentera, que sea agradable, que sea bella, tiene un potencial detonante económico enorme. No es casualidad que este país nos visitan miles de millones de turistas y generan miles de millones de dólares en oportunidades para diferentes negocios y comerciantes costarricenses, en parte porque este país es precioso. Entonces, si queremos hacer lo mismo para la ciudad debe ser preciosa. Y en ese sentido, de hecho, hay varios estudios, incluso no solo desde el punto de vista de atracción turística, sino que también se sabe que por más o menos cada dólar de inversión que se hace en los parques, en los edificios históricos, ¿verdad? En el mobiliario urbano, más o menos eso tiende a atraer alrededor de 2.4 dólares en inversión, tanto por empresas que se están asentando, o sea, las empresas, lo vimos hace poco con las centrales de Amazon global, que estaban, las que se estaban peleando casualmente esa inversión eran ciudades, no eran países. Incluso habían ciudades mismas dentro de Estados Unidos que estaban apostando, y parte del criterio de selección para Amazon no era netamente un tema de incentivos fiscales, sino es también un tema de calidad de vida de las personas que se van a trasladar allí a vivir. Y que además van a vivir ahí, porque si la ciudad puede realmente mitigar el estrés, si puede ofrecernos una plataforma de un espacio placentero, puede hacer que los mismos hasta trabajadores, digamos, de esos sean mucho más productivos. Por otro lado, además, las ciudades, y hemos visto esfuerzos importantes en ciudades como en Medellín, en varias ciudades colombianas, en Argentina, en México, donde han hecho una inversión importante también en la parte estética de su ciudad, y en algunos de los barrios justamente más golpeados por temas de inseguridad, y la inseguridad se ha reducido un 60%. Entonces, no podemos desestimar la importancia de una ciudad bella, y eso comienza, no es con el edificio. Sí, los edificios y el entorno arquitectónico aportan muchísimo, pero cuando hablamos de las aceras, cuando hablamos de la arborización, cuando hablamos de los parques, cuando hablamos incluso de incentivos para edificios desocupados para que puedan casualmente encontrar, digamos, un destino en algún momento, son cosas básicas y fundamentales en el buen funcionamiento de una ciudad. Claro, porque además hay un hecho quizás importante, no tengo el dato exacto, pero que, por ejemplo, San José, en cierto modo, se ha ido despoblando, curiosamente, digamos, en cuanto a personas que viven en San José, ¿no? Es decir, se ha convertido como en una ciudad-comercio, sí, en un gran zoco, digamos, con sede de centros públicos importantes, etcétera, pero realmente por la noche se convierte como en un lugar casi espectral, ¿no? Sí, no, correcto. Si nosotros vemos en realidad la narrativa del Valle Central, San José tiene una responsabilidad enorme en el ensanchamiento de la mancha urbana. Es decir, nosotros vemos, o sea, hace en los años 70, 80, La Juelita, Desamparados eran pueblos bastante más pequeños, el mismo Tibás, y es una manifestación de una ciudad que ha ido creciendo más allá de sus fronteras y que ha ido expulsando gente. Algunos distritos, por ejemplo, como Pavas, algunas partes de Pavas y otras partes de La Uruca, más bien lo que han hecho es realmente aumentar muchísimo
con una densidad que está realmente dada o facultada por una cuestión de hacinamiento. Los atillos que empezaron, ¿verdad? Y que hasta los 80s todavía seguían construyéndose, son de las pocos lugares a donde hemos visto un aumento en la población. En los distritos centrales, casualmente, no hace 30, 40 años, esos distritos tenían, tal vez un poquito más, esos distritos tenían el doble de la población que albergan hoy. Lo que significa que estamos desperdiciando una infraestructura que fue creada para el doble de la población, claro, sosteniendo la mitad. En momentos donde tenemos una crisis de agua, incluso y eso incide en una crisis energética, para mí es utilizar, realmente aprovechar la infraestructura que está. No podemos seguirnos comiendo zonas rurales, claro, y empujando las zonas rurales a que se coman los bosques, porque nosotros estamos dejando un hueco en la ciudad. Teniendo una ciudad además con infraestructura, correcto, con servicios, etcétera. Tenemos un efecto dona, en realidad. Entonces, parte, digamos, de esta misma frustración que sentimos, incluso en movilidad, corresponde a eso, en que básicamente nos hemos ido alejando del centro, tanto la parte residencial como los mismos centros empresariales se han alejado también de la ciudad, y de eso significa que alguien viaja desde Coronado, pasando por San José, y terminan en el Coyol de Alajuela, entonces para ir a trabajar todos los días. Hemos centrado demasiado la discusión en cómo nos movemos del punto A al punto B, mientras que es mucho más lógico desde un punto de vista no solo de cómo vivir, sino de costo de inversión, de acercar el A y el B. Esa es una de las bellezas que tiene San José. Yo no entiendo hoy por hoy cómo hay requisitos de parqueo en algunos de los edificios que, dicho sea el paso, hoy están abandonados, porque les imponen requisitos de parqueo para establecer una universidad, para establecer un centro empresarial, cuando tenemos el 90% de las rutas de buses que llegan a San José. Yo sería feliz, y sé de varios amigos y amigas que serían felices tomar un bus al centro de San José desde Coronado, desde Goicoechea o desde Curridabat al centro de San José, en vez de tener que hacerlo hasta el Coyol de Alajuela o San Antonio de Belén. Dicen que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, en Costa Rica todos los caminos llevan a San José, y todas las rutas de bus también. Entonces tiene muchísimo sentido hacer normas de excepción urbanas, que permitan habilitar esos edificios, y debiéramos de tener una ciudad que realmente pueda atraer, no ahuyentar la inversión privada. Qué importante, ¿no? Yo creo que es una frase importante, porque efectivamente yo creo que ahí hace falta el esfuerzo público y privado para recuperar una ciudad que yo el otro día, a veces uno va por San José manejando y no puedes mirar, ¿no? O sea, vas además como muy obsesionado por no caer en un hueco, por estas calles y tal. Pero hace poquito, pues bueno, fui en un servicio público, en un taxi, y fui observando incluso las casas, porque a mí es un tema que me encanta, ¿no? El ver la arquitectura. Y bueno, efectivamente, pues vamos a decir que no tiene una arquitectura, salvo excepciones muy honrosas, vamos a decirlo, que pueda pasar a los libros de ejemplo, pero tiene casas preciosas en zonas, sí, y que están metidas entre lugares horrorosos, ¿no? O sea, me refiero de mal cuidados, fundamentalmente. Sí. O sea, el problema no es que no exista la infraestructura, sino que la calidad de cómo están cuidadas es el problema. Y obviamente esto me lleva también al tema en cómo muchas veces, tal como está la ciudad, se comporta el ciudadano. Y el ciudadano se comporta tal como está la ciudad. Bueno, casualmente es lo que hablaba desde el punto de vista estético, ¿verdad? No hay ciudad fea, hay ciudad mal tenida o mal arreglada, definitivamente. A mí me duele ver edificios, cuando uno camina por San José, una de las cosas, y sea por el centro, incluso sea por algunos de sus barrios, si uno normalmente como peatón va caminando viendo la acera o viendo para el frente, normalmente la acera porque están tan quebradas que es para no caerse en un hueco, pero uno no va viendo hacia arriba, y lo que uno ve a nivel calle a veces son esos edificios que uno pensaría que son espantosos, pero uno vuelve a ver hacia arriba y se da cuenta que hay una arquitectura bellísima. Lo que pasa es que la fachada y el nivel cero, ¿verdad? El nivel peatón está tan mal tenido, entre las rejas, las cortinas de hierro, además que la pintaron verde perico en un edificio, digamos, que es neocolonial, no tiene ningún sentido. Entonces,
la normativa, digamos, de diseño urbano, la normativa de los edificios debe contribuir también al espacio. Empecemos incluso, además, también a ver el abuso que ha habido de la reglamentación publicitaria. Hay edificios que no se ven porque básicamente son una gran valla publicitaria. Entonces, de hecho, a mí me molesta incluso cuando hay alguna función en Mélico Salazar, que creo que todos los josefinos coincidiremos en que es uno de los edificios más lindos de la capital, le ponen una gran valla publicitaria tapándole la fachada en una lona, que no tiene ningún sentido en un edificio que es patrimonial. Entonces, si eso lo hacemos en un edificio emblemático, ahora imagínense cómo lo hacemos en los demás. Bueno, pues muy bien, vamos a quedarnos aquí un momentito, vamos a tomar aire, vamos a seguir caminando por las calles de San José y volvemos rapidito en 1 minuto y medio. No se nos vayan, estamos aquí rápido nuevamente con ustedes. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. GTI le da la solución completa, lanzando al mercado Quede Claro, el complemento ideal a GTI Factura Electrónica, que de manera confiable, segura y eficiente le calcula el IVA a cancelar y le ayuda con los borradores de 3 de las declaraciones solicitadas por Hacienda, IVA, renta y proveedores. Llame ya al 2105-4400 o ingrese a www.qdeclaro.com y obtenga más información. Precio de introducción, 2,000 colones por mes. Quede Claro, su aliado y el de su contador. Había una vez un campesino llamado Pedro que un día decidió hacer una quema en su potrero. Pedro pensó en hacer una ronda, pero hacía demasiado calor como para volar machete. Cuando encendió la chispa, las llamas se levantaron altas y empezaron a correr hacia el bosque. Pero de repente el viento cambió y lo que terminó en ceniza fue la casa de Pedro. Que en este año del niño no se queme la casa de nadie. Sumate a la campaña Un verano sin incendios forestales. Búscanos en redes como Toño Pisote. Un mensaje de MINAE, SINAC, CONIFOR y esta emisora. Muy bien, amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo con ustedes hoy compartiendo nuestra mesa, nuestro café con don Federico Cartín Arteaga, candidato a alcalde de San José, nuestro amigo Chepe. No me atrevo a llamarle Chepe, pero por si acaso. No. Luego me tiene que decir en qué contexto. Bueno, si me llamara José me podría decir Chepe, pero... muy bien, muy bien. Pero sí, bueno, esa es la razón por la que buscamos este nombre. Casualmente, la iniciativa de esta alcaldía es realmente parte de la premisa que necesitamos, así como cada 4 años nos ponemos la camisa de la selección indistintamente si somos manudos o bueno, ahora que ganó San Carlos o si somos heredianos o sapricistas, nos podemos unir bajo la camisa de la selección. En cierta medida es lo que estamos procurando hacer en la Municipalidad de San José y en esta campaña. Y es justamente, no es abandonar nuestros partidos, es más bien unificar nuestros esfuerzos y nuestra visión y nuestro compromiso por una ciudad capital que amamos y que de cariño llamamos Chepe. No sé si sabía, usted siendo una importación reciente a nuestro país, San José no se llamaba San José, se llamaba Cuartel de la Boca del Monte. Ajá, sí lo he escuchado. Y los costarricenses empezamos a llamarle San José por la ermita San José, que es hoy nuestra catedral. Entonces nos pareció oportuno que nuestro voto fuera por Chepe, porque en realidad todos somos Chepe y es como le decimos de cariño. Entonces por ahí va el cuento del Chepe. Muy bien. Ya, hoy he aprendido otra cosa más, que esto siempre es importante. Bueno, Federico, yo creo que es muy importante ahora el ya concretar un poquito cuál es su sueño, cuáles son los ejes programáticos sobre los que pensaría trabajar, bueno, pues si es elegido como alcalde de San José. Sí. Tal vez antes de entrar directamente a los ejes programáticos me gustaría hablar un poco del cómo. Y usted comenzó con una cita muy atinada sobre el tema de participación ciudadana. Ahora justamente durante el pequeño receso de anuncios
Hablaba de una de las áreas peor evaluadas de la Municipalidad de San José es justamente por la Contraloría General de la República en el tema de participación ciudadana. Y eso es consistente a través de varios estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Y una de las cosas que sucede es que esa participación ciudadana no es nada más como suena, sino es que realmente es la base para poder hacer con planificación urbana. Una de las propuestas y apuestas que nosotros estamos haciendo, y evidentemente yo siendo planificador urbano es algo que entiendo muy bien, es que cada una de las comunidades comunidades y distritos de la ciudad debiera de tener un plan. Lo que en Colombia se llama un plan parcial, en otros lugares se llama un plan secundario, que básicamente es un plan maestro que busca orientar la inversión y las prioridades de las distintas comunidades. En ese sentido, yo siempre le hago la pregunta, si yo se le pregunto cómo va a ser su ciudad o su barrio en 30 años, usted no me podría responder. Pero si yo le pregunto cómo quisiera que fuera, le apuesto que se abre una batería enorme de ideas y de cosas, y no solo de ideas ocurrentes, sino de ideas realmente con fundamento, porque usted vive su comunidad. Entonces, una de los ejes centrales para que queremos realmente impulsar desde la municipalidad es casualmente que cada una de los distritos o barrios, según como dividamos el territorio, tengan un plan que nos ayude a entender, ok, bueno, en 30 años la población aquí va a aumentar en X%. ¿Qué significa esto desde un punto de vista de previsión del espacio público, de previsión de infraestructura, incluso de seguridad? Por ejemplo, hablemos de hidrantes. A mí me impresiona los poquísimos hidrantes que tenemos en San José, la previsión de servicios comunales, la previsión de las vías, de la orientación, etcétera, que tienen que irse dando, e incluso a dónde se va a ubicar, por ejemplo, ciertos tipos de comercios y ciertos tipos de residencias. En este momento lo que tenemos es un plan regulador que lo que hace es que básicamente expresa el uso de suelo que tenemos hoy día. Pero no zonifica el uso de suelo deseado, ni prevé tampoco las inversiones, ni lo ata a todos los otros sistemas de movilidad, de ambiente, de transporte, etcétera. Ese es el ejercicio de la planificación. Y ese ejercicio no se puede hacer en ausencia de las voces de las personas que viven ahí. Y además incorporando, un poco todo el impacto de las nuevas tecnologías, Correcto. El modelo nuevo de ciudad que se viene. Absolutamente. Y bueno, y casualmente también el modelo nuevo, nos hemos dado cuenta, hay un video que me gusta mucho y que habla que los seres humanos básicamente nos hemos vuelto mejores en prácticamente en todo. O sea, desde los aviones, lo que antes eran nuestros teléfonos, ¿quién se hubiera imaginado, yo chiquillo, los teléfonos esos que uno daba vueltas de rotativo, que íbamos a tener básicamente una computadora a nuestro alcance y que iba a poder hablar con quien fuera al mismo tiempo? O sea, realmente me hubieran dicho eso en los 80s y posiblemente se hubiera sentido como ciencia ficción. Sin embargo, donde nos hemos puesto peores es justamente en el tema de las ciudades. O sea, realmente las ciudades más agradables son las ciudades más antiguas. Entonces hay un montón de elementos, digamos, que ahí podemos rescatar que deben de ser ahí. Pero el punto esencial es que si nosotros no hacemos una planificación participativa, y por participación ciudadana, esto no es un punto en el proceso. Es el proceso, o sea, no se puede hacer planificación y la participación es la manera de llevarlo. ¿Y qué significa eso desde un punto de vista municipal? Significa que los presupuestos que arma la municipalidad debiera estar en función de las necesidades, oportunidades y aspiraciones que buscan las personas en las comunidades. Eso significa que entonces, si nosotros tenemos, 15 planes maestros, que priorizaron las inversiones, la inversión pública. Entonces, eso debiera más bien ser el norte a la hora de hacer presupuestación año con año para ir avanzando en lo que realmente es importante. Eso permite, por un lado, quitar algunas de las mezquindades a veces que dictan los presupuestos, por otro lado, dar una visión de largo plazo. Y además, también empieza a generar un clima favorable de inversión, en el sentido en que si yo sé que yo voy a comprar este terreno hoy y sé que la municipalidad en efecto va a estar haciendo
la acera, el parque, el centro comunal, va a estar trabajando el tema de vigilancia, porque sé que hay un plan de inversión que se está en efecto ejecutando. Yo como inversionista me voy a sentir, sea porque voy a hacer un condominio residencial o porque voy a generar un centro de empleo en ese espacio, tengo la seguridad jurídica de invertir ahí. También sé que no van a pasar plata por debajo para llegar y hacerme un edificio horroroso, mal hecho, sin guías, que me va a tapar, por ejemplo, toda la luz que iba a llegar a esa torre residencial. Claro. Entonces, ese es un eje fundamental. De ahí, o sea, es de esa visión de justamente de planificación, de participación, de seguridad jurídica, de realmente informar los presupuestos a partir de una herramienta real, es que se puede hacer una gestión de suelo apropiada y impulsar los otros ejes. Federico, aquí quiero hacerle una pregunta, porque a mí siempre me ha preocupado mucho en el mundo político, y sobre todo en el mundo municipal mucho más, que a veces el político se vuelve cortoplacista, porque está condicionado por un periodo que va a pelear porque le vuelvan a reelegir, etcétera, etcétera, si es posible técnicamente, pero está condicionado por un periodo corto. Y obviamente esto hace que muchas veces no haya visión de Estado, sino visión de estatus. Populismo. ¿Cómo coordinar? Porque yo estoy absolutamente de acuerdo. Qué bien el poder hacer una planificación, sí, no para 4, 5, 6, 7, no, sino una planificación sí, a 30 años vista, que es como tú puedes ver el desarrollo, por así decirlo, de una ciudad o de un espacio, cuando realmente, usted está circunscrito a un periodo sin saber si le van a reelegir. Sí, correcto. Usted apunta a algo, había un economista muy famoso que decía que en el largo plazo todos estamos muertos. Sí. Lo que pasa es que si no planeamos el largo plazo todos vamos a estar muertos porque tenemos un tema fundamental en este momento que nos estamos muriendo, se llama cambio climático, ¿verdad? Claro. Yo creo que el ejercicio de una persona que se mete en política, quiero hasta redefinir la palabra política, porque casi como que se ha convertido en una mala palabra. Se asume que correcto. O sea, para mí la manera más sencilla y más honorable de definir el político es la persona que trabaja por otras. Y eso debiera de ser lo que nos prima. Eso debiera estar en ausencia de réditos personales o de estar buscando simple y sencillamente tomar decisiones oportunistas y mezquinas para buscar una reelección perpetua. En el caso de San José casi van a ser 30 años. Creo que una planificación a largo plazo más bien nos ayuda a guiar que las acciones de corto plazo, las que vamos a hacer inmediatamente, van en función de algo mayor y que tienen una cierta direccionalidad. No podemos trabajar a partir de la ocurrencia e ir a llegar y tirar 50,000 millones de pesos que no dieron ningún impacto. El ejemplo que yo siempre pongo para mí, y porque vivo relativamente cerca, es el Paseo de los Estudiantes, mal llamado Barrio Chino. El Paseo de los Estudiantes, cuando lo hicieron, primero no sé si recuerda que tenía como unas bombas, unas boyas casi en cada una de las intersecciones. Entonces hicieron eso, invirtieron quién sabe cuánto, y resulta que entonces estas bombas no dejaban pasar el tráfico. Entonces no solo lo que invirtieron en montarlas, sino después en volárselas. Después se les ocurrió se estaban reventando, se estaba inundando todo, entonces tuvieron que ir a hacer un dragado, ampliar un poco la canaleta, porque por ahí en efecto ahí pasa un río que está entubado, entonces por eso es que se inunda toda la parte cerca del arco chino. Después llegaron y decidieron que como no pasaba nadie por ahí, porque básicamente pusieron un bulevar en una zona a donde quizás no debiese haber estado en un principio, entonces desviaron los buses y agarraron la última cuadra del Paseo de los Estudiantes para poder hacer descarga de pasajeros. Entonces evidentemente tampoco lo habían planificado, entonces está básicamente todas las losas, incluso la rejilla se reventó toda y tuvieron que hacer un reemplazo. Y ahora básicamente la tienen que mantener a punta de respiración artificial, con festivales de la paella, con festivales de la empanada, con festivales de food trucks, con festivales de todo. Entonces básicamente la gestión municipal está abocada en este momento a darle respiración artificial, algo que no tenía cabeza. Entonces, realmente el ejercicio de la planificación a futuro, a 30 años, con una visión, como usted dice, estadista,
nos ayuda a informar que las acciones presentes sean eficientes, que las acciones presentes no sean un despilfarro y que sean realmente no ocurrencias del político de turno. Y parte de la ventaja de dejar estos planes, evidentemente hay varios proyectos que son un poco más en el plazo inmediato, cuando montemos este proceso en la municipalidad, pero también nos permite darle la garantía a los y las ciudadanas que conforme estén estos planes, conforme haya una regla, digamos, de que el presupuesto debe acompañar esto a lo largo del tiempo, el político de turno o las políticas de turno que entren a la municipalidad tienen un mandato claro. Y esa es la ventaja de la participación ciudadana, porque los planes que vamos a dejar no son los planes de Federico, no son los planes de esta coalición Chepe, son los planes de las comunidades. Y en efecto van a facilitar incluso, creo que a siguientes políticos de turno, a los siguientes regidores y regidoras, sindicaturas y concejalías, de realmente velar por estos planes que emanan de la ciudadanía. Y vea qué importante, desde el punto de vista de presupuestación, poder ir dejando esas reglas claras. En este momento la Municipalidad de San José se consume el 95,5% del presupuesto en gastos corrientes, es decir, en salarios, en alquileres, en luz, agua, teléfono, lo cual a mí me parece una barbarie. O sea, tener 4,5% de inversión es un insulto y para mí es un hurto. No, es que no le permite crecer a la ciudad. Se están en efecto robando nuestros impuestos cuando uno se está chupando eso. Ciudades de relativamente un tamaño similar como Bucaramanga en Colombia, ¿verdad? O el mismo Montevideo en Uruguay, destinan entre el 75 y el 50% de su presupuesto de inversión. ¿Cómo vamos a tener una ciudad bien hecha? El tema es en qué vamos a invertir. Claro. Y entonces ahí es donde la base fundamental para realmente construir una ciudad es justamente a partir de estos planes secundarios participativos. Entonces, bueno, ya tenemos, creo que hay un primer punto, un eje fundamental, más que un eje yo diría que es el paraguas, por así decirlo, que da sentido a todo. Pero, a ver, obviamente, llegado a la municipalidad hay que comenzar a tomar decisiones. ¿Cuáles serían los ejes de corto plazo también, que obviamente siempre aparaguado, siempre en correlación con esa planificación estratégica, pero cuáles serían esos ejes necesarios que habría que implementar y que usted implementaría de manera inmediata en San José? Sí. A ver, son múltiples ejes, pero los podemos amarrar en realidad a través de 5. Y hablar de estos 5 es importante también tener en mente. Una de las cosas que desde ya estamos haciendo justamente es diciéndole a la ciudadanía que pueden aportar sus ideas. Esto porque un plan de gobierno tiende a ser bastante estratégico, desde un punto de vista, o sea, va bastante casi como a 30.000 pies sobre el aire. Claro. Y hay necesidades que son mucho más concretas a nivel de comunidad, a nivel de barrios. Bajo tierra ya. Sí, bueno, es correcto, pero hay excelentes ideas. Y entonces, desde ya estamos, de hecho, habilitamos en chepe.cr el quiero ayudar o quiero aportar, y entonces quiero aportar una idea. Y entonces ahí lo logramos sistematizar para poder saber en qué distrito, en qué barrio, qué tipo de ideas, y lo que tengo una idea desde el punto de vista de seguridad, o tengo una idea desde un punto de vista de movilidad o incluso de ambiente, justamente para poder ir nutriendo desde ya. Y como le decía, el desarrollo de los planes van a durar su tiempo, pero eso no significa que no tenemos cosas que ya son muy claves y desde el inicio. Una de los temas es fundamental en la ciudad, que tiene que ver con el tema de seguridad humana. En el tema de seguridad humana no vemos nada más un tema como la pésima inversión que se ha hecho en seguridad vista, desde un punto de vista de policías y cámaras de seguridad, donde el POA, que es el Programa Operativo Anual de la Municipalidad, apenas destina un 8% para seguridad, lo cual es un insulto. Y recuerde que realmente es un 8%, que un porcentaje importante es un gasto administrativo, entonces realmente no es un 8% efectivo. Cuando hablamos de seguridad humana, también hablamos de la seguridad como una oportunidad también incluso esta misma desarrollo y de oportunidades para pequeños emprendimientos. Vea lo que pasa en casi que cualquier ciudad del mundo. Y en la vecina Panamá, en República Dominicana, ni siquiera en ciudades entre comillas, del primer mundo. Vemos, cuando vamos a una plaza, vemos un pedacito de la plaza que está dedicada y que está alquilada a algunos de los comercios que están alrededor.
Entonces resulta, ¿cuándo es que la ciudad se vuelve más insegura? Justamente es en las noches, cuando se vuelve oscuro, donde incluso aunque haya iluminación en el parque, nos da como miedo entrar. Yo me imagino, por ejemplo, una política donde la municipalidad podría poner a disposición por decirle algo, un 20%, no sé cuál es el porcentaje, no lo quiero definir, pero digamos que un 20% de una plaza se destina para subarrendar a ciertas horas, en las noches, ciertas mesitas, un comercio que lo único que tiene, una pequeña empresaria, por ejemplo, que tiene un restaurante, que es lo único que puedes alquilar en este momento, un local con una ventana para vender comida, de pronto podría alquilar también un pedacito de la plaza. ¿Y qué significa eso? Que empezamos a activar esa plaza donde empieza a llegar gente, están sentados comiendo, tomándose un cafecito, tomándose una copa de vino. Claro, y entonces y eso empieza a inyectar arte y cultura también y socialización y un espacio que de repente empieza a activarse a las horas en que normalmente no se usa la ciudad. Y que eso, de repente, eso más bien genera un ingreso para la municipalidad y para nosotros como ciudadanos, en vez de generar nada más un egreso. No podemos trabajar nada más a punta de garrote, necesitamos trabajar, y la seguridad humana básicamente busca también el concepto de la zanahoria. También busca, y en ese sentido, la inversión en algunas de las comunidades, en particular aquellas que son más vulnerables y han sido desprotegidas, es realmente empezar a trabajar algunos de esos sistemas que son caldo de cultivo de inseguridad. El otro eje fundamental tiene que ver con la parte de economía. Bueno, como hablábamos ahora hace un ratito, justamente hay una gran oportunidad estableciendo normas de excepción, por ejemplo, con temas de los parqueos, para habilitar muchos de los edificios que hoy están vacíos, poder realmente generar un entorno mucho más amigable y atractivo para los inversionistas que podrían eventualmente generar empleo para un montón de personas que no tienen empleo. ¿Cómo se llama? En la parte económica, una de los ejes que como que se nos olvida, nosotros los ticos como que hemos sido tan centralistas que como que el régimen municipal no le hemos exigido mucho. Entonces, y eso ha hecho que muchos alcaldes o alcaldesas realmente no tengan que hacer mucho porque todo le echan el churuco, como decimos, al Estado central. Pero la inversión en aceras, en vías, en calles, en iluminación, en habilitar, digamos, ciertos ecosistemas, en ponerse de acuerdo con tanto los inversionistas que ya están, los propietarios de inmuebles, como inversionistas de afuera, como incluso inversionistas que están llevando sus inversiones fuera de la ciudad, puede lograr detonar realmente oportunidades enormes de empleo y economía y reactivación económica en ciertas comunidades, que es fundamental. El otro eje también importantísimo para mí, obviamente muy cercano a mi corazón por el proyecto de rutas urbanas que vengo impulsando hace varios años, tiene que ver con el tema del eje ambiental. Cuando hablamos del ambiente no estamos hablando solo de acciones para adaptarnos o mitigar el cambio climático, estamos hablando de un tema de seguridad humana y resiliencia. Si vemos algunos de los asentamientos, por ejemplo, que están en laderas de los ríos o que están en bordes de montaña, en una sequía se resquebrajan los terrenos o en una época de lluvia se viene la avalancha y eso tiene consecuencias enormes para esas poblaciones. Entonces tenemos que ver realmente el tema ambiental como un eje pivote. Y desde un punto de vista, digamos, cuando hablamos de residuos, de recolección de residuos sólidos, de separación de reciclables, de la oportunidad de generar energía distribuida a partir de los orgánicos y la producción de biogás, por ejemplo, que podrían realmente suplir las necesidades energéticas de varias comunidades, en particular aquellas que tienen menores ingresos, que eso podría significar un ahorro enorme a partir de eso. Entonces, creo que es ver los desafíos que tenemos de frente, verlos como oportunidades. Y los otros dos temas dentro de la parte ambiental tienen mucho que ver con el rescate del espacio público en una ciudad que se están haciendo, digamos, los primeros intentos de densificación. Eso significa que nuestros parques están cada vez más saturados. De la sabana hoy día, a mí me impresiona, cuando yo estaba chiquillo, en la sabana no había nadie, no había tanta gente un domingo. Hoy no da abasto. Y entonces no podemos pensar nada más en una regla absurda del 10% del territorio, que dicho sea el paso, en San José anda como por el 3%, sin hacer eso. Y otro tema fundamental es el tema de calidad del aire. Muy bien.
Bueno, pues ahí tenemos los 5 ejes. No, bueno, faltan 2. Faltan 2, pero ya el tiempo... Sí. Yo creo que esto requiere otro programa, porque el tiempo lamentablemente se nos, Por supuesto. se nos va. Pero yo creo que es muy importante, yo me quedo quizás con el eje fundamental, que es la participación, ¿no? Invitar, y además con esa dirección de chepe.cr, invitar a la participación, porque creo que es fundamental y crítico para que realmente además sintamos la ciudad como nuestra. Correcto. Y también pueden en redes sociales, estoy como Fede en Chepe, y me pueden encontrar en Facebook, en Twitter o en Instagram también. Ahí estamos pues muchísimas compartiendo gracias, apuestas. Federico. Lamentablemente el tiempo se nos va corriendo, Sí. pero creo que quedan claras las ideas, o algunas de las ideas madre, y espero que nos podamos volver a sentar aquí pues para poder seguir profundizando. Muchísimas gracias. Y también a todos ustedes, amigas y amigos, por habernos seguido, como siempre. Gracias por su fidelidad. Sean felices hoy todo lo que puedan, no se pongan límites, y recuerden que mañana a las 8 tenemos una nueva cita en Dinero con Sentido. Hasta mañana a las 8. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero con Sentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes, le esperamos en nuestra próxima cita. Buenas, señora. Buenas. Usted dejó esto en la calle. Uy, eso es basura. La basura al basurero. Costa Rica no es un basurero. Un mensaje de Radio Centro. Con financiamiento se vende Suzuki Celerio 2012 como nuevo, de agencia y un solo dueño. Muy económico, azul, automático.